Hola, hola, buenos días, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos por aquí, ya a quien tenemos conectados, a mi hermana Ani, a mi hermano Gastón. Buenos días, el Padre les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Buenos días. A ver, ¿quién tenemos también por aquí? A mi hermana Margarita. Hola, ¿qué tal? Mi hermana Margarita, el Señor Jesús la bendiga. Saludos, esperando que estén bien. Y bueno, entonces aquí estamos agradecidos con el Padre por este tiempo, por nuevamente poder compartir juntos esta vida de fe. Doña Margarita Bernal también, mi hermana Margarita, el Padre les bendiga y bueno, vamos sin más dilación a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar para que sea el Padre ayudándonos en esta obra y por medio de su Santo Espíritu trayendo entonces la revelación de su palabra a nuestras vidas. Buenos días Fred, Juliet, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús le bendiga. Tía Roxana. Bueno, entonces para todos, buenos días. Oremos, Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en esta mañana yo y mis hermanos venimos delante de ti, puestos de acuerdo, Padre, para reconocer y confesar tu deidad y exclusividad como el único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre nuestro, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas, para reconocer y confesar que ha sido tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad la que hoy, Padre, nos permiten estar delante de ti, que justificados únicamente por medio de la obra perfecta de tu Hijo, Señor, a través de esa vida suya, de su obediencia, de su sacrificio y muerte, Señor, en la cruz, de su resurrección, hoy podemos y tenemos, Señor, este gran privilegio de poder venir y estar delante de ti, Padre. Recibir, Señor, tu bendición, recibir tu misericordia, compartir tu santidad, disfrutar de tu santidad y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, por esta salvación tan grande, por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo, por darnos la fe en Él, Señor, y permitirnos, Señor, con todo nuestro entendimiento, Padre, darte la gloria solamente a ti y a Él, Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean por siempre y para siempre la gloria y la honra, el honor, el poder y la majestad, Padre nuestro. Tuyas son y a ti han de volver y en el nombre de Jesús te la damos, Padre. Venimos también clamando en esta hora que seas tú obrando por medio de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo la revelación de tu palabra a nuestras vidas, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder, Señor, y la revelación de tu bendita voluntad a través de la palabra escrita, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en esta hora nosotros podamos conocer mejor y entender mejor por medio de la palabra escrita, a través de la revelación de tu Espíritu Santo, tu voluntad, esa buena voluntad tuya, perfecta y agradable para cada uno de nosotros. Padre nuestro, todo esto te lo pedimos y a tu gracia, Dios bendito, a tu buena voluntad, encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén y amén. Bueno, ¿qué tal entonces, Alonso, Jairo? El Señor Jesús les bendiga y bueno, para todos de nuevo, buenos días. Hermanos amados, continuamos con el estudio sistemático de la carta a los Efesios y vamos ya a ver entonces, como les dije el miércoles, entonces el versículo que es del 20, el 21, perdón, al 23. Sin embargo, pues la semana, el miércoles le arranqué un poquito al 20 y entonces para completar como con lo que estábamos con los del 19 y el 18 y el 17. Ahora le voy otra vez a arrancar un poquito al 20 para cogerlo con el 21 y con el 22 y el 23 para que pues de todas maneras haya un contexto. Es no fácil a veces entonces cuando de alguna manera los versículos así pues digamos quedan como atravesaditos. Y pues la verdad este 20 pues entonces está como un poco atravesado, pero bueno, entonces bien, no pasa nada. Entonces vamos a retomar desde el 20 por favor. Entonces, Efesios capítulo 1, recuerden, entonces, versículos, entonces, desde el 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió sobre todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, perfecto, mis amados hermanos. Entonces, bien, recuerden que esta noche vamos entonces a tener, digámoslo así, el estudio como tal, el resumen, perdón, de todo lo que es entonces esta porción del versículo 15 al 23, y ya pues entonces damos por concluido el capítulo 1, donde escuchen bien, de manera maravillosa, lo que entonces vamos a mirar es entonces, en ese capítulo 1 nos vamos a dar cuenta, ya bueno, en el resumen, pero o sea, que está hablando acerca del plan de Dios. Y ya después, a partir del capítulo 2, es entonces, nos está enseñando, nos está mostrando es ya el desarrollo del plan. ¿Ve? Entonces en el capítulo 1 es, como les dije, ese plan. El capítulo 1 está hablando de ese plan, de ese propósito y de esa voluntad de Dios. Y en el capítulo 2 entonces ya es entonces el cómo se está llevando a cabo. En esta porción aquí, entonces, cuando habla acerca de eh, en el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, vimos entonces la operación del poder de su fuerza, y que fue el poder y la fuerza que operó en Jesús para resucitarle de entre los muertos. Y vimos, y entonces quedó claro de que está haciendo entonces referencia a, recuerdan, el Espíritu de santidad. El Espíritu, la obra gloriosa, maravillosa de el Espíritu Santo. Pero que dice que entonces resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿Ve? Entonces, no solamente que mediante o por medio, perdón, de la obra del Espíritu Santo, entonces nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, sino que es por medio de esa misma obra del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo asciende entonces al cielo y está entonces sentado escúcheme bien, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Está entonces ascendiéndolo al cielo y sentándolo a la diestra del Padre. Entonces ese concepto es importante porque entonces lo que nosotros entonces debemos tener claridad es que el concepto, digámoslo aquí, que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra, es entonces, está hablando acerca de el dominio, la soberanía. Escúchame bien, la autoridad que entonces Dios el Padre le está entonces dando al Hijo, de la cual entonces usted y yo debemos entender, la Biblia da entonces el testimonio. Miremoslo aquí, esto en el Salmo 110. El Salmo 110 es el salmo más usado en el Nuevo Testamento. Yo no me había ni siquiera fijado en eso también, pero precisamente que días leyendo, entonces me di cuenta de que efectivamente este Salmo 110 es la porción del Antiguo Testamento más usada en el Nuevo Testamento. Y dice así entonces el título de este Salmo, ¿sí ven? Entonces, Jehová da dominio al rey. Para meternos en el contexto, ¿ya lo tienen ahí en el 110? Bueno, el Salmo 110, cuando entonces nuestro Señor Jesucristo, aquí en Mateo, no lo pierdan, vamos a movernos así por todo lado, ustedes saben, como pues siempre, en el Evangelio según San Mateo, nuestro Señor Jesucristo les pregunta
¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? En el capítulo 22 de Mateo, vamos rápidamente, en el capítulo 22 le preguntan primero a nuestro Señor Jesucristo para tentarle cuál es el mayor mandamiento. Y entonces, después de que Él les dice que el mayor mandamiento es en la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es amarás a tu prójimo como tú mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora nuestro Señor le pregunta, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. ¿Ok? Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, ojo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ok, rápidamente vamos al Salmo 110 y dice, Jehová da dominio al rey. Dice, escúcheme bien, Jehová dijo a mi Señor, pero aquí nosotros leemos, dijo el Señor a mi Señor. Rápidamente, porque, porque entonces cuando usted y yo vemos aquí esta palabra, el nombre de Jehová, Jehová es entonces ese nombre, digámoslo así, que desde el principio en Éxodo capítulo entonces 3, Dios le manifestó a Moisés para que le manifestara a los hijos de Israel, Yahweh, ¿cierto? Yahweh. Y ese nombre, entonces, Yahweh, digámoslo así, el cuarto mandamiento es no tomarás el nombre del Señor en vano. Por eso los judíos desarrollaron un respeto, digámoslo, excesivo hacia el nombre sagrado y pues digámoslo hasta hoy prácticamente ni siquiera digamos cuando ellos escriben siempre, entonces hablando acerca de, se refieren como Adonai. Adonai es entonces Señor. Por eso entonces aquí usted y yo vemos en la traducción, entonces dijo el Señor a mi Señor. Entonces dijo Adonai a mi Adonai, siéntate a mi derecha hasta que le ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pero si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces, esto es importante, muy importante, mis amados hermanos, porque este título, escúchenme bien, Adonai, el Señor, entonces es, digámoslo así, la misma, entonces, definición de Moisés le preguntó, cuando Moisés le preguntó al Señor, sí, entonces los hijos de Israel me preguntan, vamos rápido para que no lo hagamos entonces así adivinanza, sino textual. Sí, es, digamos, un poco más demoradito, pero es más ilustrativo. En Éxodo capítulo 3, recuerdan más o menos el pasaje metiéndonos en el contexto. Aquí estamos viendo algo maravilloso, pónganme en atención. Entonces, Dios está manifestándosele en la zarza a Moisés y le dice entonces, escúchenme bien, que él ha descendido para librar al pueblo entonces de la esclavitud de Faraón en Egipto. Faraón es el rey de Egipto. Faraón es el soberano de la tierra. Faraón es el soberano. Él es entonces, recuerden, como tal, el Dios en la tierra. Eso es Faraón. Es el soberano. El soberano. Es el que manda, es el que gobierna. Es la autoridad. Es el rey, el soberano. Y entonces,
El pueblo está bajo el poder y la autoridad y el gobierno del soberano, de Faraón. Y ahora dice que él va a librarlo entonces de Faraón. Bien, entonces le preguntan, y en el Moisés le dice en el 11, entonces Moisés 3, capítulo 3, versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Escúcheme bien, qué autoridad, qué poder tengo yo para entonces desafiar al soberano de la tierra. Y entonces él le respondió, ve porque yo estaré contigo y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto el pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Si ellos me preguntaran quién es él, ¿qué le responderé? ¿Ve? Dios dijo a Moisés, perdón, ¿qué le responderé? Cuando, escúcheme, si ellos me preguntan quién es él, cuál es su nombre, si él me pregunta, si ellos me preguntan, miren, por favor, pero ¿quién es él? No, él es Juan Carlos. ¿Están entendiendo? Pero ¿quién es él? Si ellos me dicen, ellos me preguntan quién es él, escúchenme bien, quién es él para que entonces yo les diga que él me mandó a sacarlos de la autoridad del poder de Faraón. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Entonces ahora sí, cuando recuerdan, este es una, digamos, tetragramatón se llama, que son entonces las letras o el nombre impronunciable. Y usted y yo lo encontramos en nuestras Biblias, ahí entonces, como les digo, traducido como Yahweh o como Jehová, pues, por decirlo así. Pero si usted va, digámoslo así, a la Biblia hebrea, por decirlo, entonces usted va a encontrar es Adonai. Adonai. Porque el sentido que tiene esta, digámoslo así, respuesta que Dios le da a Moisés es entonces, yo soy, escúcheme bien, el que soy. Yo soy el que soy. Entonces, lo que le está diciendo aquí, yo soy el que soy. Así dirás a Israel, yo soy, me envió. Le está diciendo, yo soy el Señor. Yo soy el soberano por encima de todos. Yo soy el verdadero soberano. ¿Me siguen? Yo soy el altísimo, el sublime, Dios omnipotente, eterno, creador y sustentador de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. ¿Ve? Ese es lo que aquí entonces usted y yo entonces estamos, digámoslo así, viendo es que lo que le está manifestando a Moisés, que le diga al pueblo, cuando el pueblo le pregunte quién es, entonces él va a decir el verdadero soberano, el creador, el que existe por sí mismo. ¿Ve? Entonces, cuando usted y yo vemos la revelación de Dios para el pueblo de Israel, entonces al Génesis, ¿se acuerda? Aquí mismo. Y les da después entendimiento, porque acuérdense que la revelación de Dios es gradual. Capítulo 3, versículo 26, capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ustedes saben entonces, cuando Dios le dio al pueblo de Israel esta revelación, es cuando todo lo que implica esa revelación de yo soy el que soy. Imagínense que entonces ahora aquí el hombre, dice la Biblia, entonces el Señor le manifiesta que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a la semejanza. Entonces ahora, ¿qué es lo que el hombre conoce o entiende? ¿Qué es lo que el hombre conoce y entiende? Que todos los seres humanos fuimos hechos a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Que esa imagen conforme a esa imagen y a esa semejanza de Dios es algo que tenemos todos los seres humanos. Pero hasta ese momento, el único que la tenía era ¿quién? El que era semejanza de los dioses en la tierra era ¿quién? Faraón. Únicamente. Únicamente. Acuérdense, entonces santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad y conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Pero ¿cómo así? O sea que Faraón no es en sí mismo, es un hombre como nosotros. Es un hombre como nosotros. Faraón es un hombre como nosotros. Faraón es un hombre como nosotros. ¿Ve? Porque hasta ese momento, escúchenme bien, acuérdense que entonces ese faraón era la imagen de Dios en la tierra. La imagen de Dios en la tierra. Y eso es muy importante, entonces que nosotros tengamos claridad con respecto a eso. ¿Por qué? Porque entonces por eso le dice, escúchenme bien, le dice a los judíos, ¿de quién es entonces hijo el Mesías? ¿Quién es su padre? ¿O de quién es? ¿O de dónde proviene? Entonces ellos le dicen, es hijo de David. Entonces si es hombre como tal, le están diciendo es que es un descendiente como David, el nombre. Y entonces él les aclara. Y entonces, ¿por qué dijo el Señor a mi Señor? Lo está llamando, entonces, escúchenme bien, Señor. O sea, el Señor, ¿recuerdan? Entonces el Altísimo, el Soberano, el Sublime, el que se le está manifestando entonces a Abraham, a Moisés, recuerden que sí. Entonces, ustedes saben, es el Padre. Y entonces ahora el Padre, que es el Señor, entonces le está diciendo al Mesías, Señor, el Señor eres tú. Por eso el título del Salmo, el Señor da dominio al Señor. ¿Ve? Porque entonces está diciendo que cuando habla acerca de que lo resucitó y lo dio a la diestra, es que el Hijo, el Padre le dio toda la autoridad, toda la soberanía. Entonces, a Él. Por eso, entonces, eso lo vemos en Filipenses. Ese proceso lo vemos en Filipenses, donde entonces rápidamente estamos aquí en Filipenses capítulo 2 y lo vemos entonces desde el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio, ¿recuerdan? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Sin embargo, entonces no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, entonces está hablando acerca de ese, digámoslo así, sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquí lo está aclarando. Dice aquí, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si van aquí entonces en el versículo entonces 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el Hijo hubo el sentir de entonces despojarse de la gloria absoluta de ser igual al Padre para glorificarlo. ¿Ve? Para glorificarlo. Y entonces, ante esa acción voluntaria del Hijo, la reacción, la respuesta del Padre es entonces glorificarlo y restaurarle entonces la gloria, a la cual entonces, de la cual, perdón, entonces Él se despojó, restaurarle su gloria. ¿Acuerdan la palabra restaurar? Que es volver a su forma, ¿qué? Original. Estaba con Dios, era igual a Dios, y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de la gloria absoluta, de ser soberano, Dios absoluto como, con el Padre y el Espíritu Santo. Y entonces, ahora vemos entonces que dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta dónde entonces se puede exaltar? ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo, ¿hasta dónde? Hasta donde estaba antes. Donde entonces en la anterior eternidad estaba y gobernaba y era soberano junto con el Padre. ¿Cierto que sí? ¿Ve? Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ojo, mucha atención aquí. Porque aquí es entonces importante que nos concentremos. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ojo, 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 ojo. Porque entonces, cuando hablamos aquí acerca de que le dio un nombre, sobre todo nombre, entonces es muy fácil de alguna manera, entonces no teniendo la claridad acerca del contexto y del significado, entonces, como tal de el nombre, de lo que es el nombre, entonces podemos irnos de alguna manera y pensar efectivamente que ese nombre a lo que está haciendo referencia es como tal al nombre de Jesús, que es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual los hombres pueden ser salvos. Que es Jesús, que es el nombre, entonces digámoslo así, que el Padre le dio al Hijo. Pero lo que entonces aquí usted y yo debemos ver es que el Hijo ya tiene entonces ese nombre, Jesús, el Salvador, Dios del Salvador. Pero ahora, entonces, a ese que ya tiene el nombre, le está dando otro nombre. Le está dando otro nombre. Y ese nombre, la palabra, el contexto como tal de nombre, escúchenme bien, es lo mismo que título. ¿Cómo entonces debe ser llamado? ¿Ve? Entonces, por decir algo, yo me gradúo de leyes y me hago entonces abogado. ¿Cómo me llamo yo cuando nací? Juan Carlos, ¿cierto que sí o no?
Pero cuando me gradué, me dieron un qué, otro nombre. Me dieron otro nombre. Cuando me gradué, entonces me dieron otro nombre. Me dieron un qué, un título. Y entonces ahora yo ya soy Juan Carlos, el abogado. ¿Cierto que sí o no? Juan Carlos, el abogado. Pues entonces aquí ese título que el padre le está dando al hijo es el Señor. El Señor. El Señor. Adonai. Curios, entonces ¿cómo se llama? En el griego original. El curios, para que usted y yo entonces tengamos una, digámoslo tal, concepto claro acerca del significado de ese nombre, de ese título, Señor o curios, es el nombre para el rey, para el que tiene súbditos. Entonces, por decir algo, nosotros, por decirlo así, cuando vemos que una persona, entonces es importante, nos referimos como tal, como Señor. ¿Usted ha visto, cierto que sí? Sí, Señor. Sí, Señor. Cuando estamos entonces respondiendo, todavía queda ese responder con sí, Señor, no, Señor. Lo que estamos entonces es, digámoslo así, recordando esa época, digámoslo así, cuando entonces, desde la época de los reyes, de los soberanos, donde entonces el curios era el que tenía, digamos, súbditos, siervos. ¿Me siguen? Ojo, entonces, con el entendimiento, por eso aquí está diciendo, para que en el nombre de Jesús, porque ¿quién es el que tiene el título ahora de soberano? Pues Jesús. Acuérdese, ahora yo soy el abogado, Juan Carlos el abogado. Ahora Jesús, el soberano. El título. Entonces que en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, se le daba única y exclusivamente, estaba reservado para Dios, para el Padre. Y ahora entonces el Padre está diciendo que así como todos, entonces por eso dice nuestro Señor Jesucristo, lo explica en el Evangelio, capítulo Juan, capítulo 5, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. El Padre es el que me glorifica. Entonces, el punto aquí es que con el entendimiento, lo que está entonces explicando aquí el apóstol, el Espíritu Santo por medio del apóstol es eso. Ahora entonces el Señor es el curios, el soberano de la creación. Por eso entonces Él es el soberano de la creación. Porque Padre, el Padre le está dando. Por eso dice el Salmo, ¿recuerdan? Jehová da dominio al rey. Jehová, o sea, entiéndanme, con el entendimiento, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Toma mi lugar. Toma mi lugar. Toma mi lugar. Ese es el significado correcto cuando decimos que el Hijo está a la diestra del Padre. Que es el Padre le está entregando el gobierno. Estamos entonces, digámoslo así, viendo la entonces abdicación
¿Sí saben qué significa abdicar? Entonces conocemos eso y lo tenemos claro en, digamos, aquí rápido. En España, ¿ustedes conocían? En España entonces hay ahora un gobernante que se llama ¿cómo? ¿El rey qué? Felipe. Pero usted y yo vimos que antes era el papá de él el rey, pero el papá de él no ha muerto. El papá de él no ha muerto. El papá era el rey, de él es el rey Juan Carlos. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? El papá abdicó ante el hijo al trono. Y literalmente entonces, digámoslo así, España en este momento tiene al rey Juan Carlos y tiene al rey ¿qué? Felipe. Pero el que está ejerciendo el gobierno, el representante federal del gobierno como tal, el que representa al gobierno, al Estado, jurídicamente, el que tiene responsabilidad jurídica, el que tiene entonces la responsabilidad es Felipe. Él es el representante. Pero recuerden, porque el Padre abdicó ante el Hijo. Eso es lo que usted y yo debemos entender. Es lo que está diciéndonos la Biblia, la palabra. Que entonces dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará la cabeza. Entonces aquí está hablando, está haciendo, entonces, esa voluntad del Padre ejecutada por medio del Hijo, y que es entonces, perdone, esa voluntad del Padre hacia el Hijo, que es entonces y está siendo llevada a cabo por medio del Espíritu Santo, por el poder del Padre, de Dios. Entonces, a través de la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo, entonces el Hijo está resucitando y el Espíritu Santo lo está entonces llevando a la gloria que el Padre estableció para él. Por eso en Juan capítulo 7:37 dice que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había venido, porque Jesucristo aún no había sido ¿qué? Glorificado. Porque él aún entonces no había sido glorificado. ¿Ve? Entonces, ahora es el Señor. Ese, escúcheme bien, es el representante jurídico, es el representante de la soberanía. Es importante que nosotros no perdamos entonces de vista ese punto, porque ese punto entonces es neurálgico, es importante, porque eso es y tiene que y está relacionado con todo, absolutamente todo lo que es el proceso legal de nuestra redención, de nuestra salvación. Porque entonces, finalmente, viéndolo entonces, en el 21, perdón, seguimos, sobre todo principado y poder y, escúchenme bien, señorío,
y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Ok? Sobre todo nombre que se nombra. Entonces ya usted sabe, no solamente en este mundo, sino también entonces en el venidero, en el mundo espiritual. Entonces ahora nuestro Señor Jesucristo, por eso usted y yo vemos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad entonces me es dada en el cielo y en la tierra. El lunes, ¿se acuerdan el lunes? Entonces que hablaba y entonces compartíamos. ¿Y quién es entonces el rey de este mundo? Ah, no, entonces que Satanás. Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto entonces pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Ve? Ahora es el juicio de este príncipe de este mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el error, entonces pensar claramente, entonces, digámoslo así, que aún todavía, digámoslo así, Satanás tiene el reinado, el gobierno. Porque entonces ese reinado, ese gobierno que Satanás tenía, esa autoridad, él era el Señor de la muerte, de la muerte. Pero ahora viene entonces nuestro Señor Jesucristo en el poder, el verdadero Rey, el verdadero Señor, porque esa autoridad se la indilgó. Pero ahora viene el Señor y toma entonces lo que es realmente suyo por herencia. ¿Eres tú acaso rey? Sí, yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo. Pero él no está viniendo a decir que él es rey porque él haya sido o haya querido ser rey, sino porque es el hijo entonces del rey. Y ser rey es su derecho natural. No sé si me explico. Es su derecho natural. Esa es la verdad. Ese es su derecho natural. ¿Ve? Entonces, esa parte es importante que nosotros tengamos claro y vamos a retomar entonces los versículos que nos están enseñando acerca de eso para que tengamos entonces el entendimiento. Vamos rápidamente a mirar entonces aquí mismo en Filipenses, estamos en Efesios, ¿en qué? Perdón, en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13, mire. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ve? Entonces, estando a vosotros, ¿qué? Muertos, porque había una condena sobre nosotros. ¿Cierto que sí? ¿Y cuál era esa condena que había sobre nosotros? ¿Qué era entonces la condena? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Está aquí hablando acerca de la culpa de Adán. Y eso es entonces algo que vamos a seguir desarrollando porque en este momento, por decir algo, no nos alcanza del todo el tiempo, pero es poder entender esa parte.
lo que es entonces el verdadero, digamos, sentido que la Biblia le está dando a lo que es entonces el pecado como tal que llamamos original, que llamamos original. El pecado original es el acta de los decretos que nos era contraria. Porque entonces estamos ahora viendo, escúchenme bien, cómo nuestro Señor Jesucristo se está convirtiendo, escúchenme bien, el Padre le está dando el título del Señor, del soberano. Él es entonces el ahora como tal, el Rey, pero como tal, recuerden, porque el Rey que abdicó ante Él para darle entonces esa representación y pudiera ejercer entonces la soberanía y la justicia de Dios. Pero que entonces eso lo convierte a nuestro Señor Jesucristo en el representante de entonces la creación ante el Padre. Y cuando usted y yo entonces vemos, lo que debemos entonces tener entonces en cuenta es, en Génesis, está hablando de que el representante que había entonces puesto Dios al principio era Adán. ¿Me siguen? El representante que había puesto en el principio era Adán. Cuando usted y yo vemos entonces que creó entonces a Dios, al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, está refiriéndose acerca de eso. ¿Ve? Estamos viendo y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad, multiplicad, llenad la tierra, gobernarla, señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí está entonces Adán es el Señor de esa creación. Adán es el representante. Por eso entonces eso es lo que la Biblia nos explica. El Señor nos está dando entendimiento acerca de eso en Romanos capítulo 5, en 1 Corintios capítulo 15. Porque cuando entonces hablamos acerca de pecado original, no tenemos entonces, y si no tenemos este concepto claro, porque aquí lo que estamos viendo entonces en el huerto del Edén es que el Señor Dios Altísimo, soberano, crea todas las cosas y hace un pacto en el huerto del Edén con ese hombre, con Adán, donde entonces está entregándole su creación en sus manos y le está dando la autoridad, le está dando la soberanía y está entonces poniéndolo a él como representante de esta creación, como representante, como el Señor. Dice sobre todo nombre que se nombra, sobre otro título que haya dado. Mire, gobierne, juzgadla y señoread. ¿Ve? El hombre tiene eso. Dios lo nombra como su representante ante la creación. A ese hombre, a ese Adán. Pero ese Adán entonces fracasa ante el enemigo y pierde ese señorío y esa autoridad. Y cuando usted y yo vemos ese poderío y esa autoridad que el Señor le dio, fue contra qué. ¿Contra qué como tal tenía ese señorío y ese poder y esa autoridad? ¿Con qué? Con todas las cosas que Dios había ¿qué? Creado, incluida qué?
Quiero mirar a la hermana Cheli para ver si me siguen porque ella me ha dicho que hace falta el estudio en las casas personal sobre la muerte. El hombre tiene autoridad sobre la muerte. ¿Cómo? ¿Tiene autoridad sobre la muerte? Claro que sí. Tiene el mandamiento. Tiene el mandamiento, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo lo está explicando en Juan capítulo 10. Léanlo y mediten acerca de eso. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla porque este mandamiento recibí. Y tengo poder para tomarla porque este mandamiento recibí de mi Padre. El hombre tiene la autoridad sobre la muerte. El hombre tiene la autoridad sobre la muerte. El hombre solamente tiene que cumplir las instrucciones del que es el Señor, del Señor, porque es una autoridad que le ha sido delegada. Y el Señor tiene dominio, gobierno, sobre todo porque Él es el soberano. Y tiene poder y dominio sobre la muerte. Y le dio ese poder y ese dominio sobre la muerte al hombre. ¿No ve que le dio mandamiento? Le dio autoridad, gobierno, señorío. Aquí está claramente. Ese representante tiene todo. Dios le dio todo. Pero fracasó. Y entonces ahora, por usurpación, Satanás, el diablo, se adueñó de esa autoridad. Y entonces por eso dice que entonces, anulando qué? El acta de los decretos que nos era contrario y exhibiéndolos públicamente en la cruz. Porque el diablo, porque ese primer Adán la pierde por la desobediencia. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo se la da el Padre por obediencia, por su obediencia. Eso es lo que necesitamos entender de la ascensión de Jesucristo. Él está entonces, ahora sí, por eso la Biblia habla acerca del primer Adán y del postrer Adán. Porque entonces, acuérdense, ¿cuál es el punto aquí? Lo que entonces debemos entender. Vamos rápidamente a Corintios 5, primera de Corintios 5, que tenemos, pues, debemos profundizar mucho más, pero primera de Corintios, perdón, Romanos 5, para que haya entendimiento acerca del concepto claro de lo que significa, el significado correcto acerca de lo que es el pecado original. Porque cuando no hay entendimiento, entonces nosotros estamos viendo como no es justo. Y acuérdense que Satanás, la serpiente, es astuta. Y siempre, entonces, del desconocimiento de la voluntad de Dios, se aprovecha para hacer que el hombre blasfeme contra Dios. Porque ¿acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Nunca, no puede, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, jamás. Todo pensamiento, todo dardo de fuego del enemigo, usted y yo debemos entonces repelerlo con el yelmo de la salvación. Sí, es que me pasó, sí es el yelmo, es que se me pasan a veces los conceptos, pero rápidamente para no estar diciendo lo que no es. Entonces, vestidos la coraza de justicia, y los calzados, sobre todo tomad el escudo de la fe para que pagar, y tomad el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿ve? La palabra de Dios. El yelmo de la salvación, no, sea todo hombre mentiroso, Dios veraz. No hay injusticia, Dios de verdad, Él es la roca cuya obra es perfecta. Yo no estoy entendiendo mi pecado y mi condición caída, no me deja verlo, pero nunca, jamás y nunca Dios hace nada que esté mal, sino que por el contrario, todo está bien porque Él lo hace. Todo es bueno porque Él lo hace. No es que Él esté mirando si es bueno para hacerlo, sino que es bueno porque Él lo hace. Rápidamente entonces a Romanos capítulo 5, Adán y Cristo. Aquí está explicando eso.
con más detalle, vamos a masticarlo un poquito más despacio, sí. Pero lo que quiero que entonces miremos aquí, entonces es esto que necesitamos entender. Sobre todo nombre que se nombra, sobre todo entonces todo lo que hubiera hecho antes. Y estaba entonces aquí hablando acerca de ese Adán y ese primer Adán y el postrer Adán. La Biblia enseña acerca del primer Adán y del segundo Adán. Y de cómo entonces el primer Adán entonces fracasó y por eso entonces lo que el primer Adán no pudo hacerlo por la desobediencia, ahora el postrer Adán sí, por la obediencia. Entonces que lo que era del primer Adán, que él por su injusticia lo perdió, ahora entonces el postrer Adán por su justicia lo recupere. La autoridad, el señorío, sobre todo, incluido la muerte. Allá en Hebreos está entonces explicándolo rápidamente, es que es demasiado rápidamente, pero no perdamos ¿qué? Romanos 5 y Hebreos entonces después, capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, versículo 14, los hijos participaron de carne y sangre. Bueno, escúcheme bien, capítulo 2, versículo desde el 12, porque aquí es donde necesitamos meternos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré y otra vez, escúcheme bien, yo confiaré en él y de nuevo, he aquí, escúcheme bien, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Miren lo que está explicando aquí. Escuchen bien. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Ojo, no obstante, mire los términos que está usando. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, ¿se acuerda? El acta de los decretos, que nos era contraria. A ver, ¿dónde? Pero el don no vino a causa de las muchas transgresiones, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión, aquí está, de uno solo, reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí está la explicación. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo, Jesucristo. Escúchenme bien, Señor. ¿Ven el título? Señor nuestro. Rápido, porque es que no alcanza el tiempo. Sí, mejor lo dejamos ahí
para poder terminar de desarrollarlo y concluir, porque ahorita no alcanzamos a desarrollarlo como deberíamos. Y yo sí, pues debo tener ese, digamos, esa sabiduría, poco a poco, ¿no? El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y créame, que, que sí, estamos en eso, clamando y orando y rogando con todo. Entonces, por la presión del tiempo, yo, digamos, muchas veces entonces trato de terminar así y entonces los conceptos no se deben o no se aclaran como deben ser aclarados. Así que no pasa nada porque gracias al Señor continuamos entonces esta noche y terminamos de ver y de desarrollar bien el concepto y hacemos ya la conclusión de lo que es entonces todo lo que en realidad el Señor está aquí diciendo, que Pablo por el Espíritu Santo está diciendo que Él es su oración, que entendamos esto, para que tengamos entonces claridad acerca de cómo es que efectivamente todo lo que tiene que ver y está haciendo con nuestra, digamos, con la obra de Dios de redención, desde elección, desde la predestinación, la elección y todo lo demás, es un acto legal, justo, que no hay injusticia en Dios. Y esto es lo que tenemos que tener entonces clarísimo este concepto acerca del primer Adán y del postrer Adán y de entonces el nombre que se nombra sobre todo nombre, todo título entonces que le haya dado entonces a él, ese título del Señor que se dio en el huerto de Adán, ahora entonces está dándoselo es al Hijo, porque él era la figura, la sombra, pero no la imagen misma de las cosas. Así que nada, entonces bien, para que todo entonces quede claro, vamos a terminar esta noche. Recuerden, muy importante, por favor, conéctense y si por alguna razón, entonces nada, no pasa nada. Ahí queda grabado, tanto en la página aquí mismo en Facebook, en los grupos de WhatsApp. Si alguno no está, por favor, contacte a la hermana Nina, al hermano Juan Manuel, para que ahí en donde prédicas y oración queda grabado también la enseñanza para que puedan entonces y no queden, como se dice, a medias. ¿Ve? Porque entonces una verdad a medias se convierte en una mentira completa. Debemos entonces terminarlo bien. Nada, entonces vamos a orar y vamos a despedir este tiempo y quedamos así emplazados. Ya estamos terminando de desarrollar el concepto con toda profundidad de lo que está hablando y lo que está diciendo en esos versículos entonces finales de esa segunda perícopa o de esa porción del 15 al 23 de la carta entonces a los Efesios, y por eso es que el Señor, el Espíritu Santo conmueve al hermano Pablo para que ore, para que haya claridad. Mire bien, primero dice, yo, por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe, todo, no ceso de dar gracia a Dios, y entonces, y haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Padre, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él, y empieza a explicar qué es esta parte tan fundamental, tan importante. De entonces ese, digámoslo, Adán, como representante legal con el señorío en el huerto de la raza humana, y cómo está haciendo entonces ahora ese título siéndole revocado por su injusticia y dado a nuestro Señor Jesucristo por su justicia, por la suya. Amén. Entonces, bien, vamos a ver más dilación para que no haya más de pronto confusión y no lo desarrollamos bien en la noche, Dios primero. Vamos a despedir este tiempo orando juntos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Feliz día para todos. El Señor Jesús los bendiga. Nos vemos en la noche con la ayuda del Señor.
De pronto a ver si de pronto así que le vayan haciéndole números como a 15 minuticos más por aquellos, o sea, de 7:30 a 8:30, pero así que de pronto acuérdense, no como Pablo que disertó hasta el amanecer, bueno, pero sí, el Señor bueno, pero que le den aparten más bien entonces tipo hasta las 9, ¿oyeron? Por aquello, para poderlo terminar bien y que ya no haya más presión. Pura vida. Jesús los bendiga. Chao, chao. Acuerden que les estoy diciendo de una vez, prográmense así como para un poquito más. Chao, chao.